sea Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Levante su mano derecha y diga conmigo: sanando relaciones familiares. Es el último tema que vamos a compartir en la serie de relaciones, sanando relaciones familiares. Creo que uno de los desafíos más grandes a los cuales usted y yo nos enfrentamos a diario es poder lograr buenas relaciones y en especial buenas relaciones familiares. Las buenas relaciones familiares han sido definidas por muchos expertos como la fuente de armonía o como la fuente de felicidad, que incluso va más allá del dinero o de alguna realización académica o algún éxito en algún tipo de proyecto. Por lo tanto, es la familia la que nos brinda el mayor grado de satisfacción y realización como persona. Pero también es cierto que al interior de nuestros hogares y al interior de nuestras familias son muchos los conflictos que se libran y que posteriormente se traducen en heridas, en frustraciones, en desilusiones. Cuando hablamos sobre el título de sanar relaciones familiares, estamos precisamente hablando de que hay algunas heridas, que hay algunas fisuras, que hay algún tipo de quebrantamiento o fricción al interior de las familias. Por ejemplo, hay relaciones rotas a nivel de pareja, relaciones quebrantadas a nivel de padres e hijos o hijos y padres, entre hermanos, entre suegros y yernos, suegras y yernas, etcétera, y todo lo que tiene que ver en la relación parental. En la Biblia, por ejemplo, encontramos muchos ejemplos de familias que pasaron por conflictos, de familias que pasaron por crisis, de familias que incluso su deterioro fue a tal punto que hubo homicidios al interior de la familia y fracturaron la armonía, fracturaron la felicidad y la estabilidad de la misma. Y obviamente en 40 minutos no podemos hablar de todos los casos registrados en la Biblia, pero vamos a tomar algunos casos y especialmente en esta primera parte de la predicación vamos a hablar sobre 3 familias y vamos a hablar sobre aquellos factores que dañan, factores que provocan heridas, factores que crean fisuras al interior de las relaciones familiares. En muchas ocasiones, a veces, al interior de la familia se libran las relaciones más conflictivas, que ni siquiera en las relaciones que tienen que ver en la parte de amistad laboral o eclesial. En muchos hogares los conflictos, lastimosamente, son el pan diario de cada día. Entonces vamos a hablar sobre 3 familias y vamos a comenzar con la primera en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la familia de Adán y Eva. Todos saben que la familia de Adán y Eva fue la primera familia establecida por Dios sobre la tierra, instituida obviamente bajo la bendición de Dios, con el fin de que esta familia gobernara, poblara y señoreara sobre todo lo creado. ¿Dónde se encuentra esto? En Génesis capítulo 1, en el verso número 27 y 28 dice la Biblia: y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice la palabra: y los bendijo. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzguen y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero esta primera familia, aunque usted no lo crea, cometió grandes errores. Como la gran mayoría de nuestra familia, y usted quizás y yo, hemos cometido errores que produjeron heridas, fricciones y graves consecuencias en la realización de sus miembros y sus integrantes. Entonces podemos hablar de algunos casos y algunos factores que provocan heridas, que provocan quebrantamiento en las relaciones familiares. Y el primero yo creo que es el más importante de todos. Uno de los grandes errores es cuando algún miembro de la familia se desconecta o rompe su relación con Dios. ¿Rompe su relación con quién? Con Dios. Todos sabemos que a partir de Génesis capítulo número 3, por causa de la desobediencia llamada pecado, el hombre se desconectó de Dios. Y hemos enseñado durante todo el mes de septiembre que mi relación con los demás
es el vivo reflejo de mi relación con Dios. Yo me relaciono con los demás dependiendo de la calidad y de la clase de relación que yo tengo establecido con el Señor. O la gente en mí ve a Dios, o la gente en mí, perdone la expresión, ve al diablo. Por eso algunas personas se refieren a otras personas: pastor, esa persona es un diablo. ¿Por qué? Porque sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes son contrarias a una persona que definitivamente tenga conexión con Dios. El pecado es el principal factor que provoca heridas al interior de las relaciones. Las fricciona, las quebranta, las deteriora completamente. Llámese pecado en cualquier índole que se pueda cometer al interior de la familia. Inmediatamente se rompe la comunicación, se rompe esa relación y sobre todo quebrantan lo que la gente aspira: tener armonía y tener felicidad. Entonces encontramos por la palabra del Señor que inmediatamente Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso. Uno siempre, cuando estaba en el estado de soltería, siempre tenía el concepto de pensar que al llegar el matrimonio todo sería felicidad, todo sería un Edén, todo sería un paraíso. Pero cuando uno se enfrenta con esa realidad del matrimonio, se da cuenta que convivir y establecer una familia es muy complejo. Y especialmente a través del tiempo poder sostener una muy buena relación, y cuando vienen los hijos poder mantener esa relación, y especialmente con toda la parte parental. Pero lastimosamente, cuando la gente se desconecta con Dios, es cuando mayores conflictos, porque el pecado empieza a gobernar, el pecado empieza a señorearse de actitudes, de decisiones, de acciones, de pensamientos, de filosofías referentes a la familia. Eso en cuanto a la relación. Pero todos entendemos de que Adán y Eva tuvieron hijos, muchos hijos, pero particularmente la Biblia menciona dos por un caso puntual: Abel y Caín. Sin embargo, cuando uno encuentra la falla y el error entre Caín y Abel, uno puede encontrar que hubo una falla también de la parte paternal. Porque uno de los conflictos serios que se pueden enfrentar en la familia, especialmente es los conflictos que tienen que ver con los hijos. Parece raro, pero es así. Y fue precisamente donde, a través de la familia de Adán y Eva, la historia de la humanidad fue testiga del primer fratricidio en toda su historia. Porque usted conoce muy bien cómo terminó la historia de Caín y Abel, que termina quitándole la vida. Ahora, uno ve simplemente lo superficial, lo eventual, pero aquí hay un problema de fondo. ¿Y cuál es el problema? Es que Adán y Eva nunca enseñaron a Caín y Abel cómo adorar a Dios. No les instruyeron correctamente cómo debían hacerlo. Y aparte de eso, Caín lo hizo de una manera que no le agradó a Dios. Y aparte de eso, ni siquiera Adán y Eva enseñaron a Caín en cómo manejar la frustración. Porque dice la palabra que en el momento de que Caín se sintió rechazado por Dios en cuanto a su ofrenda, dice la palabra que decayó su semblante y empezaron a ser evidentes los conflictos al interior de la familia. Eso generó envidias, eso generó odios y eso generó profundas heridas. Imaginen la herida que pudo haber causado este primer fratricidio al interior de esta familia de Adán y Eva, lo que pudo haber provocado. Y obviamente a través de otros factores que se asociaban frente a esta área que estamos explicando en cuanto al tema de las relaciones. Y eso fue lo que ocurrió con ellos. La segunda familia que podemos estudiar en esta mañana es la familia de Jacob. Jacob vivió en una época en la cual era permitida la poligamia. En aquella época, varón, diga conmigo, aquella época. En aquella época era permitida la poligamia porque culturalmente era aceptada. Y también pues en el Antiguo Testamento tengo que decirle que la Biblia no la condenaba explícitamente. El primer polígamo en la Biblia fue Lamed. Por allá en Génesis capítulo 4 dice la palabra: y Lamed tomó para sí 2 mujeres. Pero Jacob no tomó 2 mujeres, porque la Biblia dice que tuvo 4 mujeres. Tuvo a Raquel, tuvo a Lea, tuvo a Bilha y tuvo a Silpa.
4 mujeres, imagínense, tuvo este personaje. En Génesis capítulo 37 se registra la historia, que puede ser la suya. Obviamente no en relación de las 4 mujeres, no se emocione mucho, varones. Pero puede ser la historia porque todos tenemos una historia. Diga conmigo, todos tenemos una historia. Si yo me siento a hablar con usted referente a su familia, usted me va a contar la historia de su familia, me va a contar sus éxitos, me va a contar sus frustraciones, va a compartir conmigo sus desilusiones, los diferentes casos que se dan al interior de los hogares. En Génesis 37, del 2 a 3 dice la palabra, esta es la historia de la familia de Jacob. Podría decir, esta es la historia de la familia mía, esta es la historia. Dice la Biblia que tenían uno de los hijos, se llamaba José, siendo de edad de 17 años, apacentaba la oveja con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Pero aquí viene un pequeño inconveniente. El verso número 4 dice, amaba Jacob o Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y por esa razón le hizo una túnica de diversos colores. En el primer punto evidenciamos como 2 factores que generan heridas: el pecado, la falta de comunicación con Dios, de relación con Dios y la falta de una buena instrucción a nuestros hijos. Pero aquí podemos evidenciar otro tipo de problema. Dice la Biblia que Jacob tenía, obviamente, como ya lo hemos dicho, 4 mujeres y tenía de todas las mujeres, tenían muchos hijos. Pero uno de los temas evidentes que uno puede encontrar al interior de la familia es un tema que, aunque sabemos que existe, muy pocos padres suelen reconocerlo. Y es el tema del favoritismo. Diga conmigo, favoritismo. Yo sé que si como padre esta mañana le pregunto, ¿cuál es tu hijo favorito? Usted me va a decir, pastor, no tengo ninguno porque a todos los amamos por igual. Ese es el concepto generalizado. Yo creo que todos los padres amamos a todos nuestros hijos y eso es una gran verdad. Pero en algunos casos algunas personas podrán decir, con algunos de ellos puedo tener algún tipo de afinidad. Sin embargo, aquí no es cuestión de afinidad. La Biblia es muy clara cuando dice que amaba Israel más a José que a todos sus hijos. Pero esto fue evidente en la primera etapa de Jacob. Porque recuerde que aunque Jacob tenía 4 esposas, solamente amaba una. ¿A quién amaba? A Raquel. Lea, se la metieron. Como paquete chileno se la entregaron allí. Y las otras simplemente eran las siervas. Pero Raquel fue por la cual él trabajó más de 14 años. Porque del momento que él la vio, dice la palabra que la amó. Y déjeme decirle, fue la que menos hijos le dio. La que más hijos le dio fue Lea. Pero aquí se empieza a evidenciar esta problemática, el favoritismo. Esta problemática empezó a generar heridas en el resto de sus hijos, a tal punto que dice la palabra que el resto de los hermanos empezaron a aborrecer a José, porque había un motivo, porque había una causa. Siempre cuando hay fricciones, heridas al interior de la familia, hay motivos, hay causas que lo han provocado. Y empezaron a odiarlo y a tal punto que empezaron a conspirar contra él. Y esto produjo una profunda tristeza a su padre. Porque obviamente Jacob pues, era un muchacho recto y empezaba a comunicarle de la mala fama de los hijos entre Bilha y Silpa. Y conspiraron a tal punto que consideraron matarlo. Todos conocen la historia. No le matan, pero terminan vendiéndole como esclavos a unos mercaderes del desierto. Y ahí comienza otra historia que sería la historia de José. Pero encontramos que se empiezan a despertar celos, se empiezan a despertar odios al interior de la familia, empiezan a despertarse envidias, que son factores evidentes en muchas familias. Sé que muchas personas podrán decir, pastor, yo no puedo creer y considerar que al interior de la familia hayan envidias. Claro que hay envidias. Que al interior de la familia se presenten celos. Claro que hay celos. Que al interior de la familia hayan conflictos. Por supuesto que hay conflictos. De muchos índoles lo existen. Y eso provoca profundas heridas al interior de la familia. A tal punto que eso logra una separación. Por eso cuando leíamos Malaquías, pues uno de la tristeza
de lo que declara Malaquías era que las relaciones filiales del pueblo de Israel no estaban en su mejor momento. A tal punto que termina el Antiguo Testamento con una maldición, pero también con una promesa de que algo tenía que ser restaurado. Y es cuando ahí dice que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y muchos lastimosamente han desviado su corazón. Y muchas relaciones en este momento a nivel familiar han sido quebrantadas. Son más los conflictos que la armonía y la felicidad que se causan. Los mayores dolores de cabeza en muchas ocasiones al interior de la familia no son externos, sino que lastimosamente son internos. Mucha gente se siente infeliz. Muchos hijos se sienten infelices. Muchas mujeres se sienten infelices en la relación que llevan con su pareja o en la relación que tienen con sus hijos o con el resto del grupo familiar. Hay gente que dice, pastor, no me aguanto más mi propia familia, quisiera yo salir corriendo de este lugar. Y usted podrá reconocer, mis relaciones familiares no están en el mejor momento. No están en el mejor momento. Y hemos sido testigos en los últimos tiempos cómo aún los homicidios a nivel familiar se han incrementado. Y especialmente se ve en el campo de las riñas. Y también obviamente en otro campo donde ha sido premeditado en algunas ocasiones. Por eso cuando ocurre un homicidio a nivel familiar, los primeros sospechosos son los miembros de su familia. Parece extraño, pero lastimosamente es así. Y particularmente se ve mucho, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos. Amada iglesia, estamos viviendo un momento de crisis a nivel familiar. Jesús lo dijo claramente, que aunque algunos piensan que ha venido a traer paz, es una palabra paradójica, pero Él dijo, vengo a traer enemistad, porque se levantarán los unos con los otros. Y los peores enemigos que usted puede tener, incluso los puede encontrar al interior de su propia familia. Podemos mencionar tantos ejemplos en la Biblia, porque la Biblia me da tantos ejemplos de problemática entre padres e hijos, mujeres y esposos y viceversa, donde pueden ser evidentes y donde las relaciones son fraccionadas y son quebrantadas en gran manera. Pero no simplemente venimos a presentar el conflicto, queremos en esta manera mirar cuál puede ser la posible solución. Pero antes de hallar la solución, déjeme hablarle de una tercera familia y quiero enfocarme en este tercer punto, en los matrimonios, en las relaciones de pareja. Ahora, ¿qué podemos hablar? Vamos a hablar de la familia de José, pero vamos a hablar del esposo de María. El pastor y ellos tuvieron conflicto, claro que tuvieron conflicto, pero ¿cómo es posible que han podido tener conflicto? En Mateo capítulo 1, 18 y 19 dice la Biblia que el nacimiento de Jesús fue así. Está mencionando cómo nació Jesús. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En la Biblia encontramos muchos conflictos y heridas en la relación de pareja y en la relación del matrimonio. Podemos hablar, por ejemplo, de Abraham y Sara, el conflicto que tuvieron con Agar. Un día Sara se levantó mal y le dijo a Abraham, saca a esta mujer de mi casa con su hijo y despídelos. Y así fue. O como en el caso de Nabal y Abigail, o como en el caso de la familia y el conflicto que en una ocasión tuvo David con Mical y el caso con Betsabé, entre otros. ¿Por qué he tomado el caso de José y María? La familia de María y José tenían que enfrentar su primera dificultad. Ahora, la Biblia dice que estando desposada María con José, antes que se juntasen. Esa expresión quiero explicarla un poco. La Biblia dice que estaba desposada. Bajo la cultura judía, el matrimonio se daba en dos fases. La primera fase era la fase del desposorio, era la fase del compromiso. Pero este compromiso no era noviazgo, como hoy en día muchos quieren interpretarlo. Este compromiso estaba encasillado dentro del matrimonio. Por eso usted cuando lee dice la palabra que José, su marido, no su comprometido, no su novio ni su enamorado, sino su marido.
porque era la primera fase del matrimonio. En aquella época los jovencitos no se escogían entre sí, sino que eran los padres que escogían sus parejas y se casaban muy jóvenes. Algunos escritores consideran que José tenía 17 o 18 años y que María tenía entre 13 a 15 años para unirse en matrimonio. Pero ya estaban comprometidos y ese compromiso estaba dentro ya del matrimonio. La segunda fase era el matrimonio en sí. En la primera fase no convivían, no intimaban, no tenían ningún tipo de relación en la parte sexual. Pero ya en la fase del matrimonio ya ellos iban a convivir. Es decir, que el primer conflicto ya se evidenció en esa primera fase, en una fase temprana. ¿Y en qué consistió el conflicto? Es que esperando los días para el matrimonio José, de repente se da cuenta que la prometida, la que estaba desposada, se hallaba en embarazo. Póngase a pensar por un momento, ¿cuántos varones hay aquí? Ante los varones. Póngase a pensar por un momento, varones, lo siguiente. Usted está comprometido con su prometida a matrimonio, establecen la fecha para el matrimonio y en un plazo de 3 meses, 4 meses, y de repente al tercero o 4 meses le dice, estoy embarazada y usted no la ha tocado. Y eso fue lo que ocurrió literalmente. Ahora, ¿qué puede usted pensar? ¿Por qué le digo esto? Porque es que cuando el ángel se le presenta a María, José no estaba allí presente. José no estaba presente cuando el ángel le envió toda la misión y le dijo lo que estaba ocurriendo. Él simple la vino a ver posteriormente. Entonces dice la palabra que José pensó dejarla secretamente, porque era justo. Aquí hay que estudiar algunas cositas interesantes. La palabra justo significa que era cumplidor de la ley. Y la ley le permitía, en este caso, despedir a su mujer, pasarle carta de divorcio o simplemente difamarla ante todo el pueblo. Sin embargo, él tomó una decisión diplomática. Él dijo, no, pues es que esta mujer, ¿cómo me va a salir con estas? Y pensó en uno de los primeros casos que uno puede pensar en esta situación, infidelidad. Diga conmigo, infidelidad. Y pensó dejarla secretamente. Aquí hay un problema. Todos sabemos, obviamente, de que María no le fue infiel. Pero hay muchos factores de problemas al interior de la familia y especialmente en la relación de pareja, y uno de ellos es la infidelidad. La infidelidad, que genera heridas al interior de la familia. Genera profundas heridas al interior de la familia. Sin embargo, me gustó mucho la actitud de José. Dice que nunca quiso difamarla y pensó simplemente dejarla secretamente. Ya usted sabe cómo termina la historia. Cuando ella toma esa decisión, pues aparece el ángel y le dice, no, mira, es que se me olvidó decirte que el paquete que tiene María no es de otro hombre, sino que es concebido del Espíritu Santo y pues no la dejes. Hubiera empezado por allí, ¿no es cierto? Pero bueno, se le olvidó el mensaje no llegó correcto. Entonces ya José cae en cuenta, luego dice la palabra, pues que la acompañó y luego se unió a su mujer. Ahora, ¿qué puedo entender a través? Mire, iglesia, al interior de las relaciones de pareja y de la familia se generan muchos conflictos. Y muchos conflictos en la relación de familia tienen que ver o empiezan en la pareja. En la pareja. Hablamos de abandono y hablamos de separación y hablemos también de divorcios. Los divorcios, separaciones, infidelidades y todo lo que respecta generan heridas. Y las personas que más sufren a través de todos estos factores son nuestros hijos. Los hijos en muchas ocasiones consideran, en el caso de ver un divorcio en sus padres, pueden considerar de que ellos son los responsables o pueden considerar de que ellos pueden ser los culpables. Pero obviamente existen otros factores como la falta de respeto, como problemas financieros, económicos, como la falta de afinidad en la relación de pareja. A mí me parece curioso uno escuchar parejas, ¿cuántos años tienen juntos? Dicen, pastor, 20 años, pero no nos compenetramos después de 20 años. ¿Y cuánto duraron de noviazgo? 10 años. Y con 10 y 20 años nunca se compenetraron, supuestamente.
Nunca lograron esa afinidad. Y otros factores, por ejemplo, como la violencia a nivel físico, la violencia a nivel psicológico, la violencia a nivel emocional, la falta de una buena comunicación. Todos estos factores generan heridas, profundas heridas. La actitud de José me gustó, porque él no pensó difamarla, no pensó agredirla físicamente, no pensó agredirla emocionalmente, no pensó agredirla psicológicamente, no pensó ni siquiera faltarle el respeto, sino que su actitud fue correcta, consideró la situación hasta que se reveló obviamente la verdad. Y podemos mencionar una cantidad de conflictos y quedarnos aquí los 45 minutos de hablarte de todos los conflictos que son evidentes en la relación de pareja, que lo podemos sintetizar en conflictos económicos, conflictos emocionales, conflictos de comprensión, de afinidades, conflictos temperamentales. Hay mujeres que dicen, pastor, ya no me aguanto a ese esposo, ojalá un carro lo partiera, se lo llevara, o algo ocurriera, ya no me lo aguanto, o viceversa. Hay gente que se siente frustrada a nivel familiar, hay gente que se siente que dice que no aguanto más. Hay gente que incluso le gustaría en este momento vivir en la soledad, cuando la Biblia dice que no es bueno que el ser humano o el hombre se encuentre solo. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos quejándonos, seguimos lamentándonos, seguimos diciendo que somos infelices, o vamos a tomar la decisión de restaurar y de sanar dichas relaciones. Decíamos al comienzo que tener unas buenas relaciones familiares son prácticamente el pilar para hallar la felicidad. La gente se puede sentir feliz aún sin tener dinero y sin tener incluso una realización académica, solo por el hecho de encontrar un buen seno familiar, solo por el hecho de tener una buena relación con su pareja, solo por el hecho de poder disfrutar de sus hijos, solo por el hecho de poder disfrutar de su familia. Entonces yo quiero pasar a esta segunda parte de la disertación y vamos a hablar de cómo sanar las relaciones familiares. Hasta ahora hemos presenciado o presentado la problemática y quiero enseñarlo a través de 3 pasos muy prácticos. Toda mi palabra cuando la comparto es muy práctica, que pueda ser efectiva, que usted diga, pastor, yo puedo tomar un apunte y puedo llegar a este lugar y puedo salir y esto lo puedo poner en práctica. ¿Cómo sanar esas relaciones familiares? Y vamos a comenzar por el primer paso, que más que un paso es una decisión. Diga conmigo, decisión. Es decir, tengo que salir de este lugar tomando decisiones. Y la primera decisión que tú debes tomar, que yo debo tomar para sanar las relaciones familiares, tiene que ver con la decisión de perdonar. Diga conmigo, yo decido perdonar. Tienes que tomar la decisión de perdonar. Vamos a hablar de un conflicto de familia que se registra en Génesis capítulo 50, del verso 15 al verso 21. Todos conocen porque lo compartimos en uno de los puntos anteriores. José fue vendido por sus hermanos. Su padre consideró que había muerto. Y obviamente quizás se había despertado una división, separación entre ellos. Porque José terminó en Egipto y ellos obviamente estaban en otra región. Pero cuando ellos se encontraron con José, sus hermanos, y su padre al morir, solamente le pidió una cosa. ¿Sabe qué le pidió? Perdón. Diga conmigo, perdón. Dice la Biblia que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Yo sé que hay gente que le ha hecho mal y sé que en muchas ocasiones la gente que le ha hecho mal, lastimosamente ha sido gente de su familia. Y dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. ¿Hay maldad en muchas ocasiones al interior de la familia? Por supuesto que sí. Y su pecado, porque mal te trataron. ¿Te han tratado mal al interior de la familia? Muchas personas, pastor, me han tratado muy mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones. Diga conmigo, perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloraba mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, se humillaron. En muchas ocasiones para restaurar las relaciones familiares en la decisión de perdonar tendrás que humillarte. Y hay gente que dirá, pastor, yo no me lo humillo a nadie. Pero los únicos en los cuales usted puede humillarte es a su familia. Dice, y le rogaron y le dijeron, perdónanos. Y dijeron, he aquí, somos tus siervos tuyos. Y le respondió José, no teman.
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Quizás al interior de tu familia alguien pensó mal contra ti. Y ese pensar mal dañó esa relación. Pero mire cuál fue el concepto que tuvo José. Y José le dijo, aunque ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien. Hoy quiero decirte que todo el mal que has pasado, Dios lo va a encaminar para bien. En el nombre de Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Rey. Miren, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y sustentaré a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Hay momentos en los cuales usted tiene que reunirse con su familia y tiene que abrir su corazón y hablarles al corazón. Por eso el primer paso o la primera decisión que usted tiene que tomar es perdonar, para restaurar y sanar esas relaciones a nivel familiar. Quiero decirte que el perdón es el mayor acto liberador y sanador que existe sobre la tierra. Y debo también enseñarle que perdonar no es un sentimiento, porque nadie siente perdonar, sino que perdonar es una decisión. Usted se levanta y decide hacerlo. Hay gente que dice, pastor, todavía no estoy preparado o preparada emocionalmente para perdonarlo. Y quizás nunca vas a encontrarte preparado o perdonada emocionalmente para hacerlo. Por eso tienes que decidirlo y hacerlo. Yo sé que algunos dirán, pero me han causado daño, me han causado dolor, intentaron matarme, hablaron mal contra mí, se levantaron, me humillaron, me despreciaron. Sí pudo haber pasado todo eso. Pero la mejor venganza es el perdón. Diga a la persona que tiene a su lado, la mejor venganza es el perdón. ¿Quieres vengarte de aquellos que te hicieron daño? Perdónalos. ¿Quieres vengarte de aquellos que hablaron mal contra ti? Perdónalos. ¿Quieres vengarte de aquellos que se levantaron contra ti? ¿Qué tienes que hacer? Perdónalos. ¿Por qué? Porque a través del perdón te vas a liberar de una carga. Te vas a liberar de los resentimientos, te vas a liberar de los odios, te vas a liberar de las amarguras y vas a entender que las cosas pueden cambiar. Mira, iglesia, me gusta lo que dijo José a sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí, pero en todo lo que pasó vi el propósito de Dios. Mira, iglesia, todo lo que te ha pasado, ahí está el propósito de Dios. Usted dirá, pero ¿en dónde está el propósito de Dios? Está el propósito de Dios. Ahí está el propósito de Dios. Aunque no lo puedas entender, ahí está el propósito de Dios. Porque dice, Dios todo lo encaminó a bien. Dios cambió el curso para bien. Para perdonar, tienes que tomar por lo menos 3 decisiones. O tienes que asumir por lo menos 3 acciones que se las voy a explicar rápidamente en esta mañana. Primera decisión que tienes que hacer al tomar la decisión de perdonar. Número 1. Abandone todo sentimiento nocivo. Abandone todo sentimiento nocivo. Porque cuando la gente ha sido herida, lo primero que aflora o se despierta al interior de su vida son los sentimientos dañinos, como la venganza, como la amargura, como la frustración, como el resentimiento, como el odio y el peor de todos, como el orgullo. Porque hay gente que piensa que perdonar es un acto de bajeza. No, no confunda un acto de bajeza con un acto de humildad. ¿Cuántos dicen amén? De humillación. La Biblia dice que el que se humillare será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Los hermanos imploraron perdón, tomaron la decisión y José tomó la decisión también de perdonarlos. Tuvo que abandonar aquellos sentimientos. Eso que usted siente cuando ve a la persona que le hizo ese daño. Esa cosa que usted siente cuando la ve. Y usted quisiera hacer algo pero que no lo hace. Porque es cristiano pero quisiera hacer otra cosa. Abandone para empezar a perdonar todos sentimientos dañinos. Segundo, cierre la puerta del pasado. En el libro de Eclesiastés dice la palabra que lo que pasó, pasó y Dios restaura lo que ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y empiece a abrir la puerta del futuro. Ay, pastor, es que yo cómo voy a olvidar lo que Él me hizo. Pastor, es que usted no sabe, es que usted no se ha puesto en mis zapatos. Mire, cerrar la puerta del pasado es dejar lo sucedido atrás y empezar a enfocarse en el futuro.
Ay, pastor, ¿cómo olvidar? Tienes que empezar a borrar el cassette. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale lo siguiente: para ser feliz, tienes que tener mala memoria. Claro, si usted quiere encontrar la felicidad, empiece a tener mala memoria de lo que le ocurrió, de lo que le pasó. Que alguien viene a recordarle: ve, yo ni me acuerdo, ya se me olvidó. ¿Te acordaste cuando yo te ofendí? Ya se me pasó. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren mejorar esas relaciones a nivel familiar? Son las primeras relaciones que tenemos que mejorar. Es muy triste cuando un hijo ve a un padre como un enemigo. Es muy triste cuando uno escucha a los jovencitos de 14, 15, 16 años decir: yo odio a mi padre. O cuando yo crezca voy a mandar a matar a mi papá. Por todo lo que le ha hecho a mi mamá. Porque ha sido quizás irresponsable. Cierre la puerta al pasado. Cierre, olvídese. Tenga mala memoria de aquellas cosas malas que le han sucedido. Y por último, es importante, en el paso del perdón, restablezca relaciones. ¿Restablezca qué? Claro. Usted no puede decir simplemente: lo perdoné, pero ya no lo vuelvo a saludar, ya no le vuelvo a hablar. No, hay que restablecer relaciones. Hay que pasar del perdón a la reconciliación, que es diferente. El perdón va más allá que las palabras. El perdón me habla de acciones, que implica qué es lo que tengo que hacer cuando yo he perdonado. José perdonó a sus hermanos, pero no los despidió, restableció sus relaciones y le dijo: yo voy a bendecirlos a ustedes, voy a bendecir a su familia, voy a bendecir a sus hijos, no les va a faltar nada, yo estoy muy bien aquí. Pero restablecemos relaciones, restablece esa conexión, se da esa oportunidad, se da esa nueva oportunidad. Mire, cuando una pareja pelea, cuando una pareja entra en un conflicto y obviamente toma la decisión de perdonarse y darse una nueva oportunidad, ¿qué es lo primero que hacen? Ustedes saben, ¿qué es lo primero que hacen? Restablecer su relación. Entonces, el día que restauró relación, mínimo ese primer día van a tener su parte íntima. Y dice: restablecemos relaciones porque hay conexión. Porque en la relación han tomado la decisión de darse una nueva oportunidad. Restablezca relaciones con las personas. Con la persona a la cual usted tiene el conflicto a nivel familiar. Si es con un hermano, si es con un tío, si es con el suegro, con la suegra, si es con el yerno o la nuera. Restablezca las relaciones. Pastor, pero eso no va a ser lo mismo. Quizás no va a ser lo mismo, pero por lo menos sea amigable, por lo menos sea cordial, por lo menos inténtelo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es parte del perdón. Y por último, segundo paso. Primero, la decisión de perdonar. Segundo, la decisión de salvar. Diga conmigo: decisión de salvar. En Hebreos capítulo 11, 31 dice la Biblia: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando Josué, hijo de Nun, fue a tomar a Jericó, dice la palabra que envió 2 espías para explorarla. Pero de repente los de Jericó se dieron cuenta y vinieron a buscarlo. Pero una mujer de reputación ramera llamada Rahab los escondió en su propia casa. Y hizo un convenio con ellos y les dijo: cuando ustedes vengan a tomar Jericó, quiero que tengan misericordia de mí y de mi familia. Y convinieron así. La Biblia dice que cuando ellos tomaron Jericó, mataron a todos, porque todo Jericó era considerado anatema, pero solo una casa se salvó, solo una casa se libró, y fue la casa de Rahab. Mira, iglesia, ¿cómo se restablecen las buenas relaciones familiares? Cuando usted empieza a salvar su familia, cuando usted empieza a salvar a sus hijos, cuando usted empieza a salvar a cada uno de sus parientes. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos del pecado, salvarlos de la frustración, salvarlos del camino de la perdición. Yo estoy seguro que en el momento que usted fue salvado por Dios, su familia empezó a ser salvada, su matrimonio empezó a ser salvado, la relación con sus hijos empezó a ser ¿qué? Salvada. ¿Y cómo hago esto? La Biblia dice: por la fe. Diga conmigo: por la fe. Tenga fe que todo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Tenga fe que todo va a ser restaurado. Tenga fe que los suyos van a llegar a los pies de Cristo. Tenga fe que ese marido va a cambiar, va a ser transformado por el poder de Dios. La Biblia dice que una ramera tuvo fe. Diga conmigo: tuvo fe. Tuvo fe.
Mire, no importa cuál sea la reputación de los miembros de tu casa. Hay pastores que usted no sabe cuál es la reputación de mis hijos, de mi familia. No importa cuál sea la reputación. Ahí le dice que era que una prostituta, una ramera, una prepago, yo no sé cómo quiera llamarle usted. Era una mujer prepago, pero tuvo fe y quiso salvar su casa. Y guardó allí 2 espías. ¿Sabe para qué me sirve este punto, iglesia? Esta es una iglesia con visión familiar. Queremos que la familia se restauren, queremos que la familia se salven, queremos bendecir las familias. Por eso tenemos los grupos familiares. Esos 2 espías están allí para que usted abra las puertas y los reciba. El primer espía se llama líder y el segundo espía se llama prelíder. Para enviarlos a su casa, para que los evangelice. Abra la puerta de su casa para empezar a salvar su familia. Reciba 2 siervos o 2 siervas del Señor. Diga, pastor, yo quiero salvar mi casa. Mire, Noé pudo salvar toda su casa porque con esmero y con fe preparó el arca en que su casa se salvase. Solamente Cristo puede salvar tu familia. Usted puede hacer muchas cosas, puede hacer terapia, puede hacer bailes, puede hacer rumbas, puede hacer lo que quiera. Pastor, aquí estoy intentando de salvar mi familia. Solamente Dios puede salvar tu familia. Solamente Dios puede cambiar el corazón de ese esposo. Solamente Dios puede transformar tus hijos que quizás se están desviando un poco. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, iglesia, tome la decisión de salvar su familia. ¿Cómo salva su familia? Lleve la palabra a Dios, permita que se abra una célula, asista con su familia, ore por su familia, bendiga a su familia, profetice sobre su familia. Invite a su familia cada vez que tengamos actividades para la familia, que hay actividades para los niños, actividades para los adolescentes, actividades para las parejas, actividades para las mujeres, actividades para diferentes miembros de la familia. Invierta. Ahorita tendremos ese congreso tan bonito de expansión familias integrales para que usted invierta en su familia. Salve su casa. Y lo tercer paso para restablecer las relaciones en familia, tome la decisión de bendecir. Tome la decisión de qué. Mira, hay gente que se encarga más en maldecir su propia casa que en bendecirla. Hay mujeres que se encargan más de hablar mal de sus esposos que en bendecirlos. Y creyendo que con eso ese esposo va a cambiar. Mira, iglesia, en bendecir. Otra de las formas más efectivas de sanar relaciones familiares es la decisión de bendecirlos. Mire, en todo el capítulo 49 del libro de Génesis, encuentra un hombre bendiciendo a cada uno de sus hijos, bendiciendo a sus familias. Por eso en Génesis capítulo 49, verso 28 dice que todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, ¿al qué? A cada uno por su bendición los bendijo. Bendecirlos es profetizar sobre ellos. Bendecirlos es facultarlos para que el bienestar y el bien de Dios caiga sobre su vida. Bendecirlos es simplemente declarar una palabra de prosperidad para su familia. El plan de Dios siempre ha sido bendecir las familias, no los individuos. La Biblia no dice: bendeciré a todas las personas de la tierra. Cuando Dios llamó a Abraham, pensó en una visión familiar. Y por eso llamó a Abraham y le dijo: y serás bendición y engrandeceré tu nombre. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendecir es profetizar el bienestar de Dios sobre sus vidas. Cuando usted lee toda la bendición que declaró Jacob sobre sus hijos, declaró profecía sobre ellos, profetizó sobre sus amistades, profetizó sobre su futuro matrimonio, profetizó sobre su vida fructífera sobre la tierra, profetizó sobre ellos. Eso es lo que hizo Jacob. Profetizó sobre cada uno de ellos, declaró una palabra de poder. Profetizó sobre ellos. Profetiza sobre sus hijos. Hay gente que en vez de bendecirlos los maldice. Mire lo que usted escoge, mire lo que usted esto, mire aquello. Profetice, diga conmigo, profetice. Mire, iglesia, tenemos que tomar la decisión de bendecir. Quiero ir concluyendo este tema y quiero hablarle a 3 personajes. Número 1, a los padres. Número 2, a los hijos. Y número 3, a los cónyuges. Porque la familia por lo menos se compone de esos 3 roles: padres, hijos y cónyuges. Punto número 1, a los padres. Padres, bendigamos nuestros hijos. Padres, no seamos ásperos. Padres, sencillamente, como dice la palabra del Señor, no los provoquemos a ira. Padres, seamos responsables con ellos. Padre, sé cumplidor con tu obligación con tu hijo. Cumple.
con lo que corresponde. Seamos cumplidores con nuestras responsabilidades. A los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano los hijos. Hijos, honren a sus padres. Respételos. Cuídelos. Acomídanse. Sean obedientes. Sean amigables. Sean considerados. No hablen mal de sus padres con otras personas. Hablen con ellos mismos. Comuníqueselo. Hágaselo saber. A los esposos, levanten la mano los esposos. Esposos, amemos a nuestras esposas. Cuidémoslas. Tratémoslas bien. Como dice el apóstol Pedro, como a vaso más frágil. Respaldémoslas. Protejámoslas. Ayudémosles. Que ellas sientan nuestro apoyo. Proveámosla. Démosle provisión de lo que ellas necesiten. Apoyémoslas en sus proyectos. Mujeres, levanten la mano las mujeres. Las mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos, hombre. Claro, respeten. Respeten, hónrenlos, cuídenlos. Atiéndanos. Mejoremos nuestras relaciones familiares. ¿Cuántos dicen amén? Tomemos 3 decisiones. Perdonar. La segunda decisión, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda? Salvar. Y la tercera, bendecir. Conflictos, hay muchos y los hemos mencionado.